Buenos días a todos, soy Fabio Pisolón, gerente de venta de BTS para Sudamérica y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al kinesiólogo Carlos Álvarez Michel, kinesiólogo del Laboratorio de Análisis de Movimiento de la Clínica Los Condes de Santiago, Chile, y también profesor de la Facultad de Ciencia y de la Rehabilitación a la Universidad Andrés Bello de Santiago. Y bueno, el tema de hoy es la presentación del protocolo de ligamento drop-fall, que para la evaluación de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y bueno, un placer para mí tener acá a Carlos, y Carlos es un privilegio, como he dicho, y te paso la palabra para empezar con la presentación. Ok, Carlos, gracias y te paso. Bueno, gracias Fabio por la presentación. Primero un saludo afectuoso desde Santiago de Chile. Tal como les dijo Fabio, yo soy Carlos Álvarez Michel, soy kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y profesor asistente de la Universidad Andrés Bello. Y vamos a hablar algunos tópicos de lesión de ligamento cruzado anterior, que es una patología, es una disfunción de alta prevalencia hoy en día, sobre todo acá en Chile. Entonces, es claro para todos nosotros que el propósito de la medicina del deporte es salvaguardar el bienestar físico del atleta. ¿Y qué significa esto? Que el bienestar físico del atleta tiene que estar presente en todos los aspectos que tienen que ver con la práctica deportiva. Pero para ello necesitamos una evaluación funcional completa que pueda integrar distintos tipos de parámetros que puedan entregar una visión completa de lo que está ocurriendo con nuestro atleta. Es así como la evaluación solamente de parámetros fisiológicos, como el volumen plasmático o los cambios en la concentración de hemoglobina, solamente nos va a dar nociones de qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista orgánico. Sin embargo, es muy importante que podamos incluir parámetros biomecánicos que nos van a entregar información valiosísima respecto de cómo se está practicando el deporte y cómo ha evolucionado la práctica de ese deporte en nuestro atleta. Por lo tanto, la interacción de los parámetros fisiológicos y los parámetros biomecánicos nos puede con nuestro atleta. Ahora, es importante tener claro que dentro de la práctica deportiva tenemos tres aspectos que son de real importancia. La primera es la evaluación, es decir, una evaluación constante que nos permite el monitoreo del desempeño de nuestro atleta independiente del deporte que está realizando, porque eso nos permite proponer nuevas técnicas de entrenamiento que a su vez mejoran el rendimiento. Por otro lado, la prevención nos permite minimizar el riesgo de lesión producto de las actividades deportivas y por lo tanto está en directa relación con la evaluación constante. Y por último, el cuidado, ya que en caso de lesión de nuestro atleta, podremos establecer el mejor tratamiento de rehabilitación que pueda llevarlo nuevamente a la práctica deportiva de forma segura y que pueda mantener efectivamente sus niveles de competición. Como todos ya tenemos más o menos claro, la rodilla es una articulación bicondilia que tiene un gran rango de movimiento y está reforzada por una cápsula articular, principalmente reforzada por posterior, pero en el cual se destacan 4 ligamentos importantes, como son los ligamentos colaterales, mediales y laterales, así como los ligamentos cruzados. Ahora, los ligamentos cruzados tienen la función principal de estabilizar la rodilla, sobre todo el movimiento que realiza la tibia por sobre el fémur, y por lo tanto es muy importante que durante la práctica deportiva estas nociones no se pierdan. ¿Por qué? Porque la estabilización de la rodilla debe realizarse en el movimiento de flexo-extensión, ya que la rodilla se mueve principalmente en el plano sagital,
y la rotación que tiene ella está principalmente por el diámetro de giro que tienen ambos cóndilos. Por lo tanto, eso va a determinar en muchos casos que el valgo fisiológico que poseen nuestros atletas lo puedan hacer más propensos a una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, las lesiones del ligamento cruzado anterior son una de las lesiones más comunes en la práctica deportiva, independiente del deporte que se realice. De hecho, Kedig en 2017 establece que el 50% de todas las lesiones de rodillas corresponden a lesiones del ligamento cruzado anterior. Murray, el 2013, nos muestra gráficamente que las lesiones de rodilla afectan no solamente a deportistas profesionales, sino también en deportistas aficionados, ¿ya? Y es muy común que cada año se estén sumando actividades deportivas personas que en general han sido sedentarias y por lo tanto su sistema musculoesquelético y neuromuscular no están preparados para la exigencia que tiene dicho deporte. Como ustedes pueden ver en este gráfico, es bastante claro la prevalencia que nos muestra Murray el 2013 respecto de los jugadores de fútbol, sobre todo en el ámbito universitario, así como en el esquí, sobre todo en la población en general, siendo los profesionales, los atletas profesionales de esquí los que menos lesiones sufren porque obviamente están mucho más preparados para la práctica. De la misma manera, existe sobre todo en actividades que tienen que ver con el básquetbol también universitario, donde también se generan la mayor cantidad de lesiones. Sin embargo, existe una cierta diferencia entre ambos sexos, o entre ambos géneros, ¿ya? Beynon pudo determinar que las lesiones del ligamento cruzado dentro de esa gran prevalencia que pudimos ver en el gráfico anterior está principalmente inclinada hacia las atletas mujeres, ya que pudo establecer el 2014 que las atletas mujeres tenían entre 2,1 a 3,4 veces mayor probabilidad de sufrir lesiones del ligamento cruzado comparado con sus pares hombres. Y eso es muy importante porque, tal como les dije hace algunos minutos, el valgo fisiológico está relativamente aumentado en el género femenino. Ahora, dado que los deportes y muchas veces la sobreexigencia en la práctica deportiva, ¿ya? Eso genera bastante estrés sobre los mecanismos estabilizadores anteroposteriores que tiene la rodilla, principalmente los ligamentos cruzados. Y es así como el exceso de estrés, que no es capaz de ser absorbido por el resto de la estructura, genera muchas veces que exista una ruptura de este ligamento cruzado anterior. De hecho, Ganotti, el 2009, a través de su trabajo sobre incidencias sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿ya? Pudo determinar que existen principalmente dos aspectos que son comunes en estas lesiones. Primera es la lesión producto de mantener el pie en el piso y girar rápidamente la rodilla hacia adentro. Por lo tanto, se genera un movimiento llamado de rotación externa más valgo. Por lo tanto, lo que genera es que la tibia se gira hacia externo, tensionando el ligamento cruzado anterior y por lo tanto lesionándolo tal como ustedes lo pueden ver ahí. Sin embargo, a pesar de que ustedes pueden ver ahí una lesión clara en un futbolista americano, no está más decir que la principal característica que tiene la lesión de ligamento cruzado anterior es en deportes que no son de contacto, donde no existe un factor externo, sino que una fuerza externa, sino la aplicación de aspectos rotacionales sobre la rodilla que lo lesionan. El segundo factor tiene que ver respecto en el salto durante el aterrizaje. Muchas veces el aumento del valgo produce una suerte de cizalla a nivel de la rodilla, generando una rotación externa de la tibia, el cual debiese estar minimizada habitualmente. Y como ustedes pueden ver en la foto, el aterrizaje muchas veces, sumado a la carga del peso durante el aterrizaje,
puede lesionar aún más el ligamento cruzado. De hecho, Cronstrom, el 2014, también encontró una relación entre la función sensorial y la posición mediolateral de la rodilla, sobre todo en pacientes que tienen lesiones del ligamento cruzado anterior. Ahora, tradicionalmente, el trabajo de rehabilitación ha estado dirigido principalmente al fortalecimiento de estos grupos musculares. Pero sin embargo, ya sea el trabajo de los extensores de rodilla, el cuádriceps, los bastos, junto con el entrenamiento de los isquiotibiales, ha probado ser no suficiente para disminuir la incidencia y sobre todo la gravedad de la lesión del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que generar que la musculatura anterior y posterior del muslo tenga una acción protectora sobre la rodilla, evitando el valgo excesivo y sobre todo permitiendo un adecuado aterrizaje o un adecuado movimiento de la rodilla en un plano que naturalmente no lo tiene. Por lo tanto, es de suma importancia que el reclutamiento muscular que ocurre en los músculos anteriores y posteriores de la rodilla sea lo suficientemente eficiente para permitir durante la carga, por ejemplo, durante el salto, que exista efectivamente un aspecto más bien amortiguador, controlado durante el aterrizaje. Por lo tanto, este reclutamiento juega realmente un papel fundamental en la estabilidad de la rodilla en el plano sagital. Ahora, es importante que estos músculos tengan una actividad preparatoria, es decir, existe un control a través de mecanismos de feed forward sobre el momento en el cual la rodilla posterior al contacto del pie empieza a absorber el peso del cuerpo. Hewitt, el 2005, logró determinar que existían varias mediciones del control neuromuscular durante la carga de peso en la rodilla que podían predecir principalmente las lesiones de ligamento cruzado anterior en atletas femeninas. Y asimismo, Paterno, el 2010, logró determinar que finalmente esas mediciones biomecánicas podían predecir en algunos casos una segunda lesión del ligamento cruzado anterior en deportistas que ya habían tenido un episodio previo. Por lo tanto, la actividad preparatoria de la musculatura previo al aterrizaje es de vital importancia. Por lo tanto, para poder medir el impacto que puede tener el aterrizaje sobre la biomecánica de la rodilla, aparece el protocolo DropFall. Este protocolo DropFall cuantifica el timing de la contracción preparatoria de los músculos del muslo, ¿ya? Por lo tanto, permite determinar en qué momentos estos músculos se activan previo a la caída y el aterrizaje controlado sobre un pie. Ahora, este protocolo fue reportado por Medina y colaboradores en el año 2007, evaluando distintos deportistas, ya sea por género, así como no atletas, y pudo determinar que era de vital importancia este timing neuromuscular previo al aterrizaje para proteger la rodilla, para mejorar el control o la estabilidad de la rodilla durante la carga del peso, asegurar la movilidad máxima posteriormente, y sobre todo prevenir la lesión del ligamento cruzado anterior. Medina, junto con sus colaboradores, lograron determinar cuáles serían los parámetros de referencia respecto del tiempo de preactivación o de timing previo al aterrizaje. Ahora, por lo tanto, ¿qué músculos vamos a evaluar? Vamos a evaluar en este protocolo de DropFall la musculatura anterior y posterior del muslo. Por anterior vamos a evaluar el recto femoral y el vasto medial, y por posterior del muslo vamos a evaluar el bíceps femoral y el semitendinoso. Ahora, es muy importante que en este protocolo tengamos el cuidado necesario de obtener una adecuada señal electromiográfica que nos pueda entregar el timing muscular real que tiene el usuario. Entonces podemos ocupar para colocar los electrodos las referencias recomendadas por el CENIAM. Por ejemplo, en el recto femoral deberíamos ubicar los electrodos
al 50% de la distancia que existe entre la espina ilíaca anterosuperior y la parte superior o el polo superior de la patela. Para el vasto medial, debiésemos colocar los electrodos al 80% de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el espacio articular delante del ligamento medial. Para el bíceps femoral, lo vamos a ubicar en el 50% en la línea entre la tuberosidad isquiática y el epicóndilo lateral de la tibia. Y finalmente, el semitendinoso, también en el 50% entre la tuberosidad isquiática y el epicóndilo medial de la tibia. Todas estas referencias, que es principalmente la que nosotros vamos acá en nuestro laboratorio, ustedes las tienen disponibles en la dirección web que está al pie de la diapositiva, ceniam.org. Ahora, dado que necesitamos soporte tecnológico para poder determinar este timing de preactivación, vamos a ocupar tecnología BTS. Esto incluye la sonda de electromiografía, el FreeMG1000 y el BTS G-Sensor 2, los cuales vamos a colocar en el usuario previo a la evaluación. Es importante recalcar que en el caso de la electromiografía tenemos que asegurar una adecuada preparación de la piel, es decir, hay que retirar vello, hay que retirar células muertas de la piel, también así como suciedad o grasa, y eso lo podemos hacer con una tórula de algodón empapada con alcohol o con algún líquido que nos permita limpiar adecuadamente la piel para eliminar el efecto conductor. Entonces, ahora vamos a mostrar cómo se realiza el protocolo, ¿ya? Sin embargo, nos vamos a hacer una adquisición en tiempo real, ya que por restricciones de seguridad respecto de la red de nuestra clínica, solamente les voy a mostrar cómo se prepara el usuario, dónde se colocan los electrodos y posteriormente la ejecución, para posteriormente mostrarles el procesamiento y hasta la obtención del reporte. Bien, como ustedes pueden ver, ya tengo al atleta ya instalada. Ahí. Entonces, tenemos colocadas las sondas previamente desactivadas en el EMG Analyzer y junto con limpiar la piel, lo que hacemos es colocar las sondas, como les decía, en el 50% de la distancia entre la espina ilíaca y el polo superior de la patela. El vasto medial se encuentra en el 80% de la distancia entre el ligamento y la espina ilíaca, y los electrodos se colocan casi perpendiculares a esa línea. Por el plano posterior se colocan y se prepara la piel tanto para el bíceps femoral como para el semitendinoso, y finalmente se coloca el G-Sensor a la altura de S1. Es muy importante que el G-Sensor quede bien fijo a la pelvis, evitando que la espalda influya en la posición, ya que nos podría entregar una información errónea respecto de la aceleración durante la caída. Entonces, ahora vamos a realizar la prueba. Entonces, en esta posición se le solicita al atleta que cargue todo su peso sobre la extremidad inferior izquierda. Posteriormente, se le solicita que retire la extremidad inferior derecha desde el piso en el cual está ubicada. Se activa la adquisición y lo que se debe cerciorar es que la actividad eléctrica de los músculos sea la menor posible, es decir, que se observe la relajación de la musculatura tanto del muslo por anterior como del muslo por posterior. Posteriormente se activa la adquisición
y se espera aproximadamente 5 segundos para la estabilización por parte del G-Sensor, y finalmente se le da la orden a la atleta. Atenta, Fernanda. Carga hacia la izquierda, saca el pie, baja. Y en esa posición se mantiene 3 segundos y se detiene la adquisición. Posteriormente, vamos a EMG Analyzer, y activamos el protocolo, realizando la asociación ya sean de los distintos aspectos en la secuencia, que tienen que ver con la prueba, la sesión y posteriormente las imágenes. Ahora, el protocolo incluye una ventana fija de 0,5 a 3,5, la cual se repite para cada uno de los músculos. Posteriormente, se puede seleccionar de forma manual el evento donde comienza la preactivación. En este caso, para el recto femoral, para el vasto medial, para el bíceps femoral y finalmente para el semitendinoso. Aquí ustedes pueden ver la aceleración medida con el G-Sensor y obtenemos el reporte. El reporte con los datos generales del usuario, que ustedes pueden, como ustedes bien saben, pueden customizar, y podemos observar la actividad del timing de preactivación. Ahora, para una mejor visualización, vamos a imprimir el reporte que ustedes pueden ver acá, donde tenemos los datos generales, el setup del EMG 1000, el FEMG 1000, donde se colocó el G-Sensor, y ustedes pueden agregar notas de preevaluación o postevaluación en el caso de que el usuario, por ejemplo, ya venga con algún tipo de dolor. Y aquí ya ustedes pueden observar el timing de preactivación. Pueden observar los valores de referencia tanto para hombres como para mujeres de acuerdo al trabajo de Medina y el valor obtenido por el atleta. En el gráfico que ustedes ven a su izquierda pueden observar la actividad eléctrica a través de la representación gráfica de la envolvente de la actividad eléctrica. Ustedes, vamos a aumentar. Ustedes pueden ver una línea punteada que corresponde al inicio de la preactivación, el tiempo de preactivación, y la línea sólida negra corresponde al contacto del pie en el suelo. Por lo tanto, eso lo podemos ver tanto para el recto femoral, para todos los músculos. ¿Qué es de importancia? Que ustedes pueden observar el tiempo obtenido de preparación de cada uno de esos músculos con los valores referenciales. Por lo tanto, ustedes pueden hacerse una idea real de lo que está ocurriendo durante la preactivación de esos músculos. Por lo tanto, por ejemplo, aquí podemos ver que tanto en todos los músculos, el sujeto tiene un tiempo de preactivación mayor. Es decir, es un sujeto que nosotros podríamos considerar que está más entrenado, por lo tanto tiene una mejor secuencia de reclutamiento neuromuscular y por lo tanto tiene mejores mecanismos de feed forward, sobre todo el aterrizaje. Bien, ese ha sido el protocolo Dropfall. Gracias por su atención, así que nos vemos en una próxima oportunidad.